Muy buenas noches a todos. Estamos aquí en un programa especial de la Televisión Pública Argentina, recordando, celebrando, homenajeando al gran escritor Abelardo Castillo, que lamentablemente murió esta mañana. Osvaldo. Cristina, uno de nuestros grandes escritores y también, decirlo, un ser entrañable. Tanto Cristina como yo lo hemos entrevistado muchas veces, lo conocemos. Hay invitados que pueden dar testimonio también de aspectos no solo de la vida literaria, sino también de la vida personal de Abelardo. Y además de un excelente cuentista, era un notable dramaturgo. Recordemos Israfel y El otro Judas, dos obras fundamentales dentro del teatro argentino. Seguramente después de la muerte de Ricardo Piglia, que fue en enero pasado, la gran figura de la literatura argentina viva era Abelardo Castillo. Y hoy murió, ¿no es cierto? Hay tanto para hablar sobre él, tenemos muchas notas, las vamos a ir pasando. ¿Querías decir algo más, Osvaldo? No, por favor. No, simplemente que sus cuentos eran perfectos, cosa que coincidimos Tiene cuentos plenamente. perfectos. Vamos a hablar de su obra, vamos a hablar de muchos aspectos también de su vida. Nos ha dejado sus diarios, el segundo tomo inédito que va a salir este año, ya estaba anunciado. En fin, hay mucho para hablar sobre Abelardo Castillo y quiero decir que estamos muy tristes, pero a la vez satisfechos, contentos de poder hacer este programa especial dedicado a este gran escritor en la televisión pública. Y muy bien acompañados con invitados como Vicente Batista, que compartió el trabajo con él, Ani Yuba y Guillermo Martínez. Nos vamos a ir ahora a ver un tape. Tenemos muchos tapes y los vamos a ir pasando. El primero es una nota que le hizo Osvaldo, creo que en el año 2009, en su casa a Abelardo Castillo. Ahí va. Lo ha dicho mucha gente, especialistas, lectores, grandes escritores, que muchos de tus cuentos figuran entre los más perfectos de la lengua castellana. ¿Cómo lo ves? Es una apreciación elogiosa y que agradezco, pero sobre la que yo no puedo opinar, ¿no? Es muy difícil que un autor pueda opinar con lucidez sobre su propia obra. En la medida en que escribimos, todos sentimos que eso que hacemos está bien, de lo contrario abandonaríamos la literatura, ¿no? Pero lo he dicho tantas veces que ya me avergüenzo de repetirlo. Un lector lee un libro, pero un escritor no puede leer su propio libro. Yo puedo leer un libro que has escrito vos, puedo leer un libro ajeno, porque me voy sorprendiendo a medida que lo leo y porque hay algo que crea en mí una expectativa. Pero no puedo leer mis propios libros porque, no solo porque conozco el tema, conozco hasta la estructura de la frase. No me puede sorprender un giro, por ejemplo. Cuando uno lee la famosa frase de Borges acerca del inglés, que es un idioma germánico veteado de latín, te divierte mucho ese verbo, ¿no? Un idioma veteado. Uno está acostumbrado a que las maderas estén veteadas o los mármoles. Un idioma veteado de latín te causa gracia. Si lo has escrito, no te causa ninguna gracia, porque es lo que has escrito. Entonces, no hay sorpresa en la lectura. Un sastre puede ponerse el traje que ha hecho. Un escritor no puede leer el libro que ha escrito, ¿no? Impactante verlo. ¿Qué tal, Vicente Batista, Ana María Yuba, Guillermo Martínez? ¿Cómo están ustedes? Vicente, ¿trabajaste con él codo a codo? Sí, fueron cerca de 10 años más. Sí. Yo conocí a Abelardo cuando era un niño de 21 yo, y Abelardo un señor ya de 26. Abelardo tenía publicado ya El otro Judas, Las otras puertas, perdón, y había estrenado El otro Judas. Es decir, que para mí, que llevaba algunos cuentos mal escritos, estaba ante un escritor de verdad, con libro publicado, qué sé yo. Y nos entendimos de inmediato. Porque lo que acaba de decir es rigurosamente cierto, y todo lo que dijo a lo largo de su vida lo dijo de verdad, porque lo sentía y con toda honestidad. Entre las muchas cosas que se pueden decir de Abelardo, que era de todo menos un hipócrita. Era así un mentiroso, como cualquier escritor que se precie, pero no un hipócrita. Cada vez que decía una verdad o una mentira, la daba como una verdad. ¿Y Ani, cómo lo conociste?
Yo no tuve una relación directa y personal con Abelardo, pero tuve algunas charlas con él, como, en fin, como tuvimos todos. Tampoco asistí a alguno de sus talleres, pero hay algunas cosas de él, quizás precisamente porque fueron tan pocas, que me quedaron grabadas, ¿no? Eso que él decía mucho en los últimos años, por ejemplo, que cuando un escritor empieza a escribir, cree que está escribiendo lo que debe. Después se afirma en su oficio, se libera de ciertos compromisos, está mejor parado y siente que está escribiendo lo que quiere. Y con los años mira hacia atrás, ve su obra y cuando se sienta a escribir sabe que está escribiendo lo que puede. Guillermo, ¿cómo fue tu vínculo con la literatura de Abelardo? Bueno, en principio yo leía la revista El Escarabajo de Oro en mi casa en Bahía Blanca, mis papás la recibían y era una persona ya intelectualmente muy admirada. En mi casa era ya era la época... Bueno, era la época, digamos, de las discusiones existencialistas, de la polémica Sartre-Camus, y todo eso estaba reflejado en El Escarabajo de Oro. Y sobre todo a mí me impresionaba mucho el epígrafe, que era "Di tu palabra y rómpete", de Nietzsche, que para mí me parecía tan enigmático como impactante, como divisa, ¿no? Y de hecho ahora acabo de escribir una pequeña nota sobre él para La Nación y bueno, lo que digo al final de la nota es que él hizo algo todavía más difícil, que es que dijo su palabra y se mantuvo íntegro. Pues es una de las pocas personas que a lo largo de tantos avatares que tuvimos en la vida intelectual pudo mantenerse en una ética personal, como cuentista, como escritor y también en su pensamiento. Yo lo conocí mucho después, cuando vine a vivir a Buenos Aires. Yo en realidad fui al taller de Liliana Hecker, pero había una cantidad de vasos comunicantes y vasos de toda clase de bebidas entre los dos talleres. Y también recuerdo unas pocas lecciones, porque él incluyó un cuento mío en una antología. Y tuve la oportunidad de entrar en su casa, me mostró, en ese momento le estaba escribiendo, que también era un mito en sí mismo, Crónica de un iniciado, una novela que escribió a lo largo de 25 años. Fue su primera novela. No, tiene antes El que tiene sed. El que tiene sed, es verdad. El que pero tiene esta sed. era como la obra magna, Lo que pasa es que digamos. el que tiene sed, él empieza, lo que decís es cierto, él Claro. empieza con Hoy he vuelto a Córdoba, así empieza la novela, 1962. Y en medio de esa escritura de Crónica de un iniciado, avanza con El que tiene sed y publica primero El que tiene sed y después... Claro, y En después realidad Crónica Ahora, fue cuando- primero. Crónica se extendió como a lo largo de 25 años. Sí, no la terminaba Sí, nunca. sí. Y entonces me acuerdo que ese día que yo fui, me hizo pasar al estudio y en la máquina de escribir había una página de Crónica de un iniciado y ahí me dio una pequeña lección sobre el tema de las comas en la velocidad de las frases. O sea que las comas no eran puramente lógicas o gramaticales, sino que se podían usar para retardar o acelerar un texto. Y de esa pequeña escena yo tomé algo de esa visita, de ese lugar, en una novela mía que se llama La mujer del maestro, porque era muy impresionante él como figura literaria, ¿no? Tenía algo a la vez, adusto, su gestualidad, ¿no? Ahora recién lo vimos otra vez, tenía ese gesto que hacía así. Absolutamente. Tenía una especie de presencia de escritor, de estampa, ¿no? Y además había algo militante en el, pienso en El Escarabajo de Oro y en El Ornitorrinco, dos revistas imprescindibles. De eso puede hablar un montón, Claro, Vicente, que porque cómo vos las estuviste sostenía, ahí, ¿no? Vicente. ¿Cómo Bueno, sostenía mirá, esas dos revistas? El Escarabajo es... En aquella época nosotros hacíamos una revista que tiraba 5.000 ejemplares. Es muchísimo, 5.000 es ejemplares. muchísimo. Y que una vez que la sacábamos, íbamos a distribuirlas nosotros mismos por los kioscos de Corrientes y el subte. Yo me acuerdo que tenía una así en Lambreta, y iba Liliana atrás con los paquetes y yo adelante Liliana a dejar las Hecker. revistas. Así las hacíamos, las escribíamos y además las distribuíamos. Uno trabajaba las 24 horas para la revista. Uno estaba pensando, lo que pasa es que era una revista de literatura, estábamos hablando siempre de literatura. Entonces, estábamos pensando en la revista permanentemente. Ahora, la revista
concretamente, se hacía Masa 15, 11, segundo C, que era la casa donde vivía Abelardo, con su tía, que era modista, y que eran, y esto es Río, no sé si, bueno, vos no conociste esa casa, no, yo conocí la del la 11, casa de la del Pueyrredón 11. cuando ¿Vos la él... conociste? Yo la casa del 11 sí la conocí. Claro, la del 11, La pero casa antes del él 11. tiene una casa en Pueyrredón que Repleta de libros. repleta de libros. se la compra con los con lo que ganó con Israfel. Con Y Israfel. sentía culpa, decía pensar que Poe murió pobre, y eso lo decía en serio. Y yo con la historia de Poe me pude comprar una casa. Pero vuelvo a esto. Era en un segundo piso por escalera, daba a la calle, era una habitación, acá la cocina, una habitación, allá un corredorcito con un baño acá y allá el dormitorio. Abelardo dormía acá, en una de esas cosas que se subían o bajaban. La mesa durante el día, hasta el final de la tarde, era la mesa de la modista, de la tía Lidia. Todos le decíamos tía. Donde ella cortaba los moldes y recibía a sus clientes, mientras Abelardo estaba en el dormitorio escribiendo con una Underwood toda achacada en la cama, sentado en la cama. Cuando dejaba de trabajar la tía, nosotros sacábamos todas las cosas de... Y ahí hacían la revista. Y ahí hacíamos la revista. Genial. Con 2 máquinas de escribir, Liliana, Abelardo, yo, qué sé yo, y pensábamos en la revista y nos pasábamos la noche entera. Tomábamos mucho estenamina para mantenernos fuertes. Ahora, yo digo una cosa, Vicente, era el modelo sartreano. Total, Claro. Por total, eso. vos lo dijiste, Bueno, Sartre sí, era nuestro pero maestro. En el año 1981, la revista El Ornitorrinco, en dictadura militar, publica una solicitada de las madres de Plaza de Sí, Mayo, claro. La primera año revista 81, que fue La la primera única vez, revista que sí. se animó a semejante cosa. No, pero quería rescatar también que, a pesar de todo esto que estamos diciendo, también tiene una parte de humor que Sí, era total, imperdible. Tenía unos epitafios a los escritores que estaban Cierto. 2 o 3 generaciones más arriba, que eran muy graciosos. Bueno, había en la revista, había 2 páginas que se llamaban Grillerías, sí, que eran todos, chistes. hacíamos Chistes cultos. moco no respetamos. Yo estuve viendo hace poco, porque está digitalizada, la falta de respeto que teníamos con todo el Pues mundo. eso es una ¿sí? tradición argentina. La revista Martín Fierro Claro, era Martín, igual. claro, nosotros veníamos de esa tradición, Claro. exactamente. Ahora, se llamaba Grillería porque Abelardo empieza en una revista que fue El Grillo de Papel. Claro. Claro, El fue Grillo de primero, Papel, fue primero. que la clausura una de las dictaduras de turno, no cuál. En aquella época, cuando te clausuraban una revista, vos podías sacar la revista igual con otro nombre. Entonces, clausuran El Grillo de Papel y entonces decidimos sacar una nueva revista. Y es justamente Sábato el que le da el nombre. Dice, Abelardo, usted que todo el tiempo se la pasa con Poe, póngale El Escarabajo de Oro. Uno era el Grillo, que es el Escarabajo. Entonces nosotros mantuvimos la revista exactamente igual a como era el Grillo, y esa doble de chistes se llamaba Grillerías. Bueno, fíjate que en Israfel, que está Edgar Allan Poe tan presente, lo interpretaba nada menos que Alfredo Alcón. Nada menos que Alfredo. Lautaro Murúa, 1960, Milagros de la Vega. Claro, 1966. Sí. Impresionante. Yo no sé si eso. vamos a pasar esa nota, porque hay varias estas notas, pero yo le hice una nota acá en Canal 7, me acuerdo, donde Claro habla que de sí. eso, de lo que significó para él. Tuvo un éxito impresionante, era un chico, ¿no? Era saltar a la fama, Claro, de pero a la pronto. fama real, porque atención, alcohol eran y- funciones de martes a domingo, con sala llena todo el ¿Te tiempo. imaginas? Ahora, cuando Teatro decimos, argentino. cuando hablamos de literatura, porque también vamos a hablar de los diarios, claro, ¿no es cierto, Cristina? ¿Cuál es la marca que ustedes sienten como escritores que deja Abelardo Castillo en nuestra literatura? Para mí, él es parte de una tradición, o sea, él es lo que es tanto por sí mismo como continuador de una tradición que es, para mí, la tradición de Marechal, Art, que es algo así como una combinación de temas que vienen de lo político, lo religioso, o sea, de grandes temas, pero encarnados de una manera cuasi barrial, diría, ¿no? O sea, dentro de la Argentina, con el modo coloquial argentino. Y en el caso de Abelardo, la obra cuentística, que en sí misma es algo que magnífico en cuanto a precisión, a dedicación. Él tiene además cuentos en registros muy variados, porque
a pesar de que dedicó toda su vida a la literatura, también hay algo muy vital de experiencia, ¿no? De vida en los cuentos. Entonces me parece que él tiene algo de los dos mundos, ¿no? O sea, algo del mundo filosófico de Borges, pero encarnado más terrenalmente con los temas, bueno, que tienen que ver con el sexo, con la pobreza, con una cantidad de otras cuestiones. Estamos recordando a Abelardo Castillo por la televisión pública argentina, que lo perdimos esta mañana. Cristina Mucci estuvo con él en la casa hace unos años, claro está, creo que es del 2007, podemos equivocarnos con la fecha. Y fíjense qué interesante, qué valioso las cosas que decía. Un buen cuento es una historia contada de la única manera posible. Bueno, eso es más bien una frase rotunda que no admite mucho comentario, porque lo que yo creo es que un buen cuento es una historia buena contada de la única manera posible, ¿no? No, pero es interesante lo que estás diciendo. O sea, no se podría escribir de otra manera. Cuando el cuento realmente es bueno, no se podría escribir de otra manera. Ni podría ser novela, ni podría ser otra cosa. Justamente. Si se le agrega algo, se le quita algo, empieza a ser otra cosa. Un gran cuento vos sentís que tiene las palabras que debe tener. Y aunque es muy difícil, siendo cuentista, llegar a esa idea que es la que todos los cuentistas han postulado como el desideratum del cuento, en un cuento no debería sobrar ni faltar ninguna palabra. Por supuesto que eso es imposible de conseguir, pero cuando te encontrás con un cuento como El Capote de Gogol, o como el que cité hace un momento, Las ruinas de la casa Usher, vos sentís que eso es todo lo que debió escribirse, ¿no? Creo que ningún escritor se pregunta hoy para qué sirve la literatura, por miedo a la respuesta. Eso creo que es cierto. Creo que no nos preguntamos para qué sirve la literatura porque tenemos miedo a la respuesta que podría ser no sirve para nada. Sobre todo los escritores de mi generación, que se criaron con una idea de que la literatura era un modo de cambiar el mundo, era una herramienta, o tal vez para algunos un arma, pueden llegar a sentir una gran desazón cuando piensan, pero ¿para qué sirve hoy la literatura? Yo recuerdo cuando en los años 70, o tal vez un poco antes, Sartre dijo, ante un niño que se muere de hambre, la náusea no tiene peso. Se le echaron encima todos los escritores, comprometidos o no, y le reprochaban su desconfianza, no en la literatura, sino en el arte general. Se llegó a decir, bueno, tampoco tiene peso la matemática o tampoco tiene peso la astronomía. Con ese criterio, evidentemente, nada tendría peso en el mundo, ¿no? Lo que no advirtió nadie, al parecer, es que Sartre no dijo la literatura no tiene peso, y no dijo el arte en general, o la ciencia. Dijo mi novela, La náusea, ante un chico que se muere de hambre no tiene peso. Y ese es el problema que se plantea un escritor. Cuando yo me planteo la utilidad de la literatura, de ningún momento estoy pensando en Tolstoy o en Dostoyevsky o en Borges o en Cortázar. Estoy pensando en mi literatura. Cuando nos preguntamos en primera persona si nuestra literatura tiene sentido, creo que tenemos un miedo terrible a que la respuesta sea negativa.